Florence Nightingale nació el 12 de mayo de 1820 en Florencia, Italia. En 1837, impulsada por lo que ella interpretó como una llamada divina, anunció a su familia su decisión de dedicarse a la enfermería. Entre octubre de 1853 y febrero de 1856, se desarrolló la Guerra de Crimea, un conflicto bélico entre el Imperio ruso y la alianza del Reino Unido, Francia y el Imperio Otomano y el Reino de Piamonte y Cerdeña. Los aliados estaban venciendo a los rusos. Sin embargo, las enfermedades estaban diezmando al ejército británico, que no disponía ni de médicos, ni de medicinas, ni de enfermeros suficientes. En las primeras semanas de conflicto, de cada 100 muertos, 80 eran víctimas de los deficientes tratamientos sanitarios. El 21 de octubre de 1854, Florence y un equipo de 38 enfermeras voluntarias partieron hacia el frente. Fueron transportadas a través del Mar Negro hasta la base de operaciones británica en Scutari. Encontraron un panorama desolador. Los suministros médicos escaseaban, la higiene era lamentable y las infecciones abundaban. En marzo de 1855, el gobierno británico destinó una comisión sanitaria a Scutari, casi 6 meses después de la llegada de Florence. Ella ordenó la limpieza de los vertederos contaminantes y mejoró la ventilación del hospital. A partir de esas medidas, el índice de mortalidad bajó rápidamente. En 1856, con la guerra ya terminada, Florence solicitó audiencia a la reina Victoria y convenció a la monarca de la necesidad de poner en marcha drásticas reformas higiénicas en los centros hospitalarios. Al finalizar la guerra, Florence Nightingale, recibida como una auténtica heroína en su país, comenzó a ser conocida como la Dama de la Lámpara a causa del poema Santa Filomena. En 1860, Florence inauguró una escuela de adiestramiento de enfermeras en el Hospital St. Thomas y comenzó a trabajar y escribir sobre diferentes reformas sanitarias. En 1883, la reina Victoria le otorgó la Real Cruz Roja y en 1907, el rey Eduardo VII le concedió la Orden del Mérito, la primera vez que se dispensaba a una mujer. En 1908, se le entregaron las llaves de la ciudad de Londres y el 13 de agosto de 1910 falleció mientras dormía. Cada 12 de mayo, coincidiendo con el aniversario de su nacimiento, se celebra el Día Internacional de la Enfermera en su honor. Coincidencialmente el año pasado, en el 2020, que fue el año de pandemia, ha sido el año de pandemia, no pudimos nosotros celebrar el bicentenario del nacimiento de Florence Nightingale, que es la enfermera a nivel mundial que ha dejado el mejor legado para enfermería. Con Florence Nightingale inicia la enfermería científica. De Florence Nightingale para acá empieza la enfermería científica porque fue una mujer muy preparada, muy estudiosa y dejó sentadas las bases de la enfermería científica. Con el arribo de los norteamericanos en 1904 para tomar a su cargo la construcción del Canal de Panamá, llegó el coronel William C. Gorgas y un número de enfermeras, quienes cambiaron radicalmente el plan de atención a los enfermos. En abril de 1904, al crearse una escuela práctica de parteras en el Hospital Santo Tomás, se realizó un trabajo pionero en este sentido. En 1906 se transforma en una escuela de obstetricia. Por conflictos ocurridos, las autoridades del Hospital Santo Tomás se vieron en la necesidad de una contratación urgente de enfermeras alemanas y norteamericanas. El entonces presidente de la República, José Domingo Dovaldía, firmó el decreto número 61 del 14 de diciembre de 1908, por medio del cual se creaba la Escuela de Enfermería del Hospital Santo Tomás. Poco a poco fue avanzando
tanto en el nivel académico, en su formación, como en el aspecto profesional, hasta ser lo que hoy somos. Esa columna vertebral parte de un equipo de salud que atiende a toda una población, pero que brinda cuidados integrales. Pudiera ser que cuando entraron no tuvieran esa inclinación de vocación, no tuvieran esa vocación tan marcada, pero después hemos visto estudiantes que van demostrando. Y yo me he encontrado con egresadas que dicen, esta es la profesión que yo quería. Porque lógicamente que uno los orienta. Esta es una profesión muy difícil. Yo siempre digo, es muy especial. No es cualquier persona que puede estudiar enfermería. Muy sacrificada. Para nuestra cultura es una profesión muy sacrificada. Cuando digo sacrificada, nosotros tenemos que estar disponibles 24 horas el día que sea, sean fiestas personales, navidades, año nuevo, carnaval que le gusta tanto a la gente aquí. Nosotros, si nos toca trabajar, tenemos que ir a trabajar y bien. Ahí es donde nos damos cuenta de la vocación. Al inicio puede ser una motivación muy superficial, tal vez por lo que se ve, el uniforme blanco, que impacta definitivamente, aunque también lo usamos de colores pasteles, la mística, el ambiente, puede que los atraiga como un primer enganche, pero también hay una realidad. Hoy por hoy, la parte económica, ante la seguridad de tener una profesión donde tienes una seguridad económica, donde también te proyectas hacia el futuro, donde puedes avanzar, crecer. Entonces, cuando ya entras a la carrera, hay algunas que no continúan, porque cuando se adentran a la esencia misma del cuidar, que es desde lo más básico de la necesidad del ser humano, algunas dicen, no, esto no es conmigo. Yo diría que su servicio, ese es el elemento más importante, y la vocación, porque si eres una persona sin vocación, no vas a tener amor hacia tu trabajo y hacia los demás. Esto es vocación, ya que pues yo tengo familias y cuando mi familia se enferma, pues yo quiero ayudar. Entonces agarré esta carrera para aprender y poder ayudarlos a ellos y a las demás personas. Siento yo que primeramente tenemos que tener una vocación y tenemos que ser bastante humanos a la hora de tratar a nuestros pacientes. Quizás nosotros como enfermeras tenemos más tiempo con los pacientes que los médicos y por esta razón debemos entenderlos más. La sonrisa de un niño que al inicio tal vez lo viste muy malito, que ni siquiera tenía energía, pero ves cómo rápidamente se recupera y de repente en un turno sientes que alguien te ala el uniforme y ves esa cara sonriente. Esos son momentos, o ves también de un adulto mayor, donde te dicen gracias y es un Dios te bendiga, donde tú ves que no es solamente el conocimiento, es un intercambio, es un rapport con ese ser humano que necesita de ti y que tú estás allí para brindarle esos cuidados y a veces nos convertimos un poquito en esa mamá, en esa abuela o esa tía o esa hermana o esa relación de ese familiar que tal vez no puede estar tan cerca como lo está el personal de salud. El amor que tengo hacia el cuidado de los demás. Me apasiona demasiado la enfermería, estoy aquí muy orgullosa representando a los estudiantes de enfermería de Udelas. Bueno, principalmente la familia. La mayoría de mi familia es la parte de la salud. También me motivó la parte de ayudar, ya que anteriormente hice un voluntariado
y eso me motivó mucho más a agarrar esta carrera. Estas son carreras de tiempo completo. ¿Qué sucede? Cuando el estudiante ya va a nivel universitario, es un adulto. Al ser adulto, tiene algunos compromisos, algunas responsabilidades. Creo que eso podría ser un obstáculo, y es a veces un obstáculo, para poder cumplir plenamente con los requerimientos de una carrera de este nivel, que exige una dedicación completa. Y le digo porque tienen que trabajar, muchos estudiantes trabajan. Les es muy difícil. Y tengo que reconocerlos que se gradúan trabajando 8 horas y asistiendo a la universidad tiempo completo. Nadie ha estado preparado para esto. Estas generaciones no han estado preparados para una cosa tan terrible como ha sido la pandemia, esta pandemia. Uno lee la historia, se ha habido en otras oportunidades, pero cuando uno no lo ha vivido, uno no sabe. Las cosas se fueron dando y hubo que enfrentarlas y se han enfrentado, con carencias, pero se han enfrentado. Y gracias a Dios estamos saliendo, aparentemente, pues. Yo espero que no haya más olas, porque ha sido terrible y déjeme decirle que uno no está preparado para situaciones tan difíciles que han tenido que vivir los profesionales de la salud, porque yo no voy a decir que nada más las enfermeras, los profesionales de la salud, y lastimosamente han sucumbido. Lo más triste, que han sucumbido. Sin duda, la enfermería está pasando por un momento crucial, tanto a nivel profesional como a nivel personal. La pandemia ha sido una prueba grande para todos. Nosotros como estudiantes de enfermería estamos viendo el ejemplo de todos los que son los profesionales de enfermería en el campo en este momento, en donde pues se está viendo el esfuerzo tan grande y tan crucial de lo que es la importancia de la enfermería en sí. La verdad que la labor de la parte de enfermería pues es de admirar. La verdad que tengo una hermana que es enfermera y pues eso me motiva cada vez más a estudiar, y me ha tocado ver cómo ella se esfuerza y todo lo que ha tenido que pasar con toda esta pandemia. Tuvimos que pedir esa consideración hacia la población, entendiendo que también estaban con muchos temores, porque así estábamos todos, desconociendo este nuevo virus que ha traído tanto luto y dolor. Pero sí quiero que sepan que, aunque nos digan que héroes o heroínas, reiteramos que no somos Supergirl ni Superman. Somos de carne y hueso y con nuestras debilidades, pero igual, si las cosas no se hacen bien, hay que decirlas para poder corregir. Cuando no hay cama, cuando no hay equipo, cuando no hay cómo atender, eso es una cosa muy seria, muy delicada, y se sufre. Los familiares, el personal. Ha sido horrible, ha sido una cosa que nadie hubiera podido imaginar el impacto que ha tenido esta pandemia. En los profesionales de salud, porque están ahí en primera línea, pero también a nivel mundial. Esto ha sido a nivel mundial, Hay muchos que están sufriendo de depresiones, de problemas de salud mental, porque es muy difícil enfrentar una situación tan grave, tan severa,
y desconociendo mucho la forma correcta y exacta. Se hizo lo que se pudo, conociendo medidas de bioseguridad y todo eso que la comunidad tiene que haber aprendido también y tiene que seguirla practicando. Llegar aquí el proceso fue bien difícil porque el día que teníamos que hacer la presentación de tesis y demás, ya estábamos dentro de una cuarentena y no se podía dar la exposición de la tesis. Ahí comenzó todo ese recorrido, como le podemos llamar. Y bueno, fueron muchas las llamadas telefónicas, muchas las gestiones que se hicieron para poder llevar a cabo lo que fue la exposición de la tesis. Se logra a través de los medios virtuales la exposición, y ahí viene un sinnúmero de procesos con la Secretaría General para lo del diploma, las certificaciones, para que pudiésemos entrar al sistema para poder brindar la atención a los pacientes, que era muy necesario porque no habían tantos enfermeros. Eran muchos los pacientes que llegaban a los centros hospitalarios, pero no alcanzaba el personal de salud para brindar esa atención que necesitaban. Inicié en un hospital dando servicios en hoteles, hospital COVID. Una vez se abren las instalaciones del hospital modular, me traen hacia acá. Inicio un 13 de junio aquí a dar mis servicios. Entré un turno de un 11 a 7 recibiendo 5 pacientes en la sala. Exclusivamente recuerdo que fue esta sala, recibí 5 pacientes. Ahí inició un proceso bastante, venía con muchos temores, con mucha incertidumbre en muchas cosas, no en conocimiento, sino porque todo mundo, y no es una mentira, que esto era algo nuevo, no nada más para los que ya estaban dentro de la profesión, porque era algo totalmente desconocido, cómo el tratar, se habían hecho muchos estudios y demás para cómo ver la recuperación del paciente, todas las medidas de bioseguridad que se tenían que llevar a cabo para no contaminarse y no contaminar a tu familia en casa. Cuando yo llegué aquí al hospital, el primer día recibí la sala con 5 pacientes. A los 5 días te puedo decir que teníamos la capacidad a un nivel extraordinario, con una disponibilidad como de 3 camas, si no me falla la mente. Y ver que solo en ese momento teníamos 2, solo éramos 2 enfermeros dando la atención a toda esa persona. Escuchabas los teléfonos sonar, pidiéndole a los médicos camas, disponibilidad para otros pacientes que traían transferidos de otros lugares, no habían camas. O sea, ya comenzabas a sentir mucha más presión. Un paciente se te descompensaba en minutos, otro te caía en paro. O sea, era un mundo de cosas, aparte de que todos esos pacientes, por la necesidad de oxígeno, se manejaban con cánulas de oxígeno, máscaras de reservorio, manejábamos también los altos flujos y las ventilaciones no invasivas. Había un momento que un paciente te descompensaba, le tenías que colocar cánulas de alto flujo, y cuando dabas la espalda ya el otro paciente te podía estar cayendo en un paro. Lloré con muchos pacientes aquí porque, si bien es cierto, no era igual que un paciente por X enfermedad o de patología llegara a un hospital y podía recibir la visita de un familiar. Acá no se podía. Acá únicamente a través de una llamada, yo le hacía llamadas telefónicas, le hacíamos videollamadas para que ese paciente pudiera ver a sus familiares y llenar ese espacio o ese vacío de tener a sus familiares cerca, porque eso también ayuda a la recuperación de nuestros pacientes. Yo tengo un bebé de 3 años. El no verlo era bien difícil. Yo pasaba aquí en este hospital hasta 16 horas continuas. A veces llegaba a mi casa y que solo 1 hora y media. Incluso tenía compañeros que me decían: Miss, usted vive en el hospital. Pero era la necesidad que había en el momento, y yo decidí esto. Y me gustaba estar atendiendo a pacientes, llegar a la casa, no poder abrazar a mi hijo, a mi esposo, a mi abuelo. Era bien triste, pero lo hacía porque era necesario proteger su salud.
Incluso fui paciente COVID en octubre, me contaminé, pasé mi cuarentena y todo eso, regresé, una vez que terminé, vine y seguí brindando mi granito de arena pues, a la recuperación de mis pacientes. Sentí rechazo de muchas personas a veces cuando me veían uniformada. Iba a algún supermercado en la hora que me correspondía, a veces cuando se lograba, y sentías esa represión de la población en cuanto te veían uniformados de blanco, porque sentías que cargabas como el virus allí. Pero era, o sea, se entendía, por lo menos en mi parte yo lo entendía porque era la falta de información que se le estaba brindando muchas veces, o esos mitos que las personas manejan, pues que no eran realidad. Tuve un paciente, casualmente en este cubículo donde estamos haciendo este video, casualmente en la cama 16, un paciente que nos demoró casi un mes en recuperación. Y hicimos todo para tratar de evolucionarlo. Le hacía continuamente llamadas, todos los días lo llamaba a sus familiares. Y él siempre tenía el deseo era un adulto mayor, y él siempre nos decía, quiero fallecer en mi casa, quiero fallecer con mi familia. Pero era un positivo y no se podía mandar a su familia. Tenía otras patologías que pudo en su momento tal vez haber fallecido en su casa, pero por como la manera en que se infectó era un COVID positivo, no podía ir a su casa. Fue muy triste tener que perder a ese paciente y bueno, partió en mi turno y yo pues estuve con él a su lado porque le prometí pues estar allí a su lado el día que tuviese que partir pues, y siento que también pues Dios nos ha fortalecido mucho en esa parte espiritual para poder brindarle ese aprecio, ese cariño, porque no es nada fácil, no debe ser nada fácil para una persona saber que va a fallecer y no tener a nadie de su familia cerca. Cuando uno quiere y tiene la disponibilidad de ayudar, de ofrecer lo mejor de ti, hay muchas cosas que olvidas en ese momento y vas con ese impulso de querer dar lo mejor de ti para ayudar a los pacientes, que esa fue mi emoción, pues, porque si bien es cierto, mi hijo, mi esposo, mi familia estaba en casa y yo decidí venir, olvidarme de todo por mis pacientes, por esa motivación de querer que ellos, de brindar ese granito de ayuda pues a mi país y a los pacientes. Mi satisfacción más grande es cuando se gradúan. Y la gran mayoría, tengo que decir, se gradúa. Hay deserciones, pero es muy poca. Y uno lo siente, las deserciones. Pero esa es la satisfacción más grande, creo que de todos los profesionales, los docentes, cuando ven que sus estudiantes se gradúan, que después son profesionales y vienen y le dicen a usted lo bien que le está yendo en la carrera. Esas son las satisfacciones más grandes que uno recibe. Los esperamos y esta población los necesita enormemente, comprometidos con la salud y con ustedes mismos. Todos mis pacientes que le dimos de egreso, para mí todos los recuerdo. Se siente una emoción muy grande cuando sus familiares vienen a esa puerta donde los tienen que regresar, retirar y llevarlos a casa y escuchar esa gracias, no los voy a olvidar nunca. Muchas gracias por estar conmigo, por darme la mano, por cuidar de mí cada día, cada tarde, cada noche. Es bien gratificante.